Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy desde nuestra casa hotel en nuestro parque médico en La Pradera, en Dos Quebradas, con este lindo trasfondo de obras del maestro John Jaime Morales. Y queremos cada día estar con ustedes como lo hacemos en Teleislas a las 4 de la tarde y 10 de la noche, en Telepacífico a las 11 de la mañana y en Telecafé a las 5 de la mañana y 7 de la noche, jueves y viernes 7:30 de la noche. Queremos con este programa cada vez más orientarlos a ustedes en el concepto de la medicina desde un concepto muy integral, desde entender que la medicina se ejerce con todo un equipo de profesionales de la salud. Y hoy nos va a acompañar en este espacio el doctor José Fernando García de Bioden en Cali, quien comparte con nosotros estos espacios. Y queremos hablar de un tema que tiene que ver en el concepto integral, el proceso de intoxicación. Y siendo él un odontólogo especializado en odontología neurofocal y director del programa de educación virtual, Educo Virtual, vamos a hablar de un concepto que tiene que ver con el proceso de intoxicación. Doctor José Fernando García, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Doctor Rojas, muchas gracias por compartir con este espacio de conocimiento, porque es un programa que está generando cultura de salud. También nos va a acompañar la doctora Adriana Maya y están ellos con nosotros porque algo que nosotros queremos que ustedes tengan muy presente en el proceso de la odontología integral, de la medicina integral, es el proceso de intoxicación y desintoxicación. Y algo que cada vez tiene más fuerza, que tiene que ver con el proceso de acidosis. ¿En qué consiste todo ese proceso y por qué es tan importante verlo desde la parte integral? Bueno, doctor, hay algo fundamental y es que nosotros hoy en día ya estamos cayendo en cuenta en algo claro, y es que la acidosis como tal, que es el desbalance del pH, digámoslo así, de algo que en medicina es muy importante porque es el equilibrio como del organismo, de los fluidos corporales, tiende a ser muy ácido, y la acidosis como tal es la mamá de todas las enfermedades. La acidosis es la que genera la inflamación, es la que predispone al organismo para los procesos infecciosos. En odontología nos hemos dado cuenta nosotros, por ejemplo, de que estamos interviniendo pacientes, por eso tenemos que abusar de los antiinflamatorios, de los antibióticos, porque no nos fijamos en esos valores, por ejemplo, y con la dieta que está teniendo hoy en día la gente, que comen demasiada carne, demasiados lácteos, demasiados azúcares, esto tiende a llevar al paciente a estados acidóticos y favorece la inflamación, favorece todos esos procesos. Y en odontología nosotros vemos cómo abusamos de los analgésicos, de los antibióticos, y para cualquier proceso ya estamos formulando este tipo de medicamentos al paciente, que podríamos evitar su uso si controláramos precisamente esa acidosis en los pacientes, que es la que nos está abonando el terreno para que crezca lo malo. ¿Y qué es acidosis? Acidosis como tal es, hay algo que se llama el pH. El pH se mide de 0 a 14. Un pH sanguíneo en condiciones normales oscila entre 7,35 y 7,45. Eso es como el equilibrio, como la balanza. El organismo debe tener un pH en ese rango. Cuando el pH es inferior a 7,35, o sea, de 7,35 hacia abajo, decimos que el paciente está en un estado acidótico. Y cuando está en el paciente está en estado acidótico, es un paciente que está propenso a la enfermedad. Y nosotros debemos tratar de controlar esa acidosis, llevarla a ese normal 7,35 o ese 7,45, y en lo posible que suba un poquito más para llevarlo a lo que nosotros llamamos un estado alcalino. ¿Y qué es lo que nos alcaliniza el organismo? Las frutas, las verduras, los cereales, o sea, la alimentación, el ejercicio, Pero la doctor, respiración. perdón que lo interrumpa, ¿cómo un odontólogo puede hacer eso con su paciente? ¿Cómo puede hacer, o solo sería preventivo, o hacer recomendaciones de vida? ¿Cómo un odontólogo puede diagnosticar o darse cuenta de que su tratamiento puede acidificar el paciente? Bueno, hay algo fundamental, y es lo que hacemos nosotros con el ejercicio, con el doctor Rojas y con los equipos de trabajo, y es que trabajamos de la mano, vamos muy unidos, medicina, odontología, fisioterapia, o sea,
es un equipo de trabajo donde el médico y el odontólogo estamos trabajando conjuntamente. Entonces, el médico nos da unas orientaciones o cuando nosotros las detectamos desde el consultorio odontológico, mandamos a hacer un examen de pH en nuestro paciente y determinamos ese nivel de si está acidótico o si no está acidótico y cuál es el riesgo de ese paciente. O sea, ahí es fundamental la comunicación entre los profesionales. Perfecto, o sea que lograríamos hacer educación en el paciente y interferiríamos en el tratamiento médico. Claro, pero una interferencia positiva, porque es que definitivamente muchos tratamientos médicos están fracasando por lo que estamos haciendo nosotros en odontología. Y muchos tratamientos odontológicos están fracasando porque no nos fijamos en la fisiología, en los en la medicina integralmente. Nos dedicamos solo a la boca y eso es un error. Vamos a ir a este corte de comerciales y ya continuamos con estos dos profesionales de la odontología que tienen el concepto integral de la salud de la boca con el resto del cuerpo. Ya regresamos. Hay algo que nosotros tenemos que entender de nuestro diario vivir. Voy a mandar a lavar el carro, a brillarlo. Entonces el señor va y le echa agua primero para echarle la cera. Arreglemos la casa, entonces barramos antes de encerar. Eso lo hace el común de la gente, no ha ido a una universidad. Pero la pregunta es, ¿por qué yo odontólogo? ¿Por qué yo médico? ¿Por qué yo masajista? ¿Por qué yo terapeuta de la salud? Me aventuro a hacer un tratamiento en un paciente sin desintoxicarlo. Nadie se alcanza a imaginar el daño que le hacen a una persona cuando le hacen un masaje y esa persona tiene estreñimiento. Nadie se alcanza a imaginar el daño que le puede hacer un odontólogo a una persona cuando la persona tiene un proceso de acidez, de intoxicación, de estreñimiento, de inflamación en la boca y le voy a poner bonita la boca sin desintoxicarlo. Y nadie se alcanza a imaginar el daño que yo como médico, internista, reumatólogo, médico general, le voy a mandar al paciente diclofenaco, ibuprofeno, acetaminofén o cualquier medicamento para una inflamación y un dolor cuando no lo he desintoxicado. Tenemos que ver a la señora que primero barre para luego encerar. ¿Cómo aplicar esto en el concepto de la salud, doctor José Fernando García y Adriana Maya? Bueno, aquí hay algo importante y es que, como lo dices, resulta que el paciente se intoxica es porque consume sustancias no buenas para el organismo. Y estamos hablando de acidosis y del daño que la acidosis le hace al organismo. Pues es que la acidosis se genera por sustancias que intoxican el organismo y él, en ese afán de defenderse, tiene algo que llaman unos sistemas buffer o unos sistemas control, unos sistemas tampón, que son los que evitan que la acidosis haga más daño. ¿Y cuáles son esos sistemas buffer? Pues las vitaminas, los minerales, el calcio, todas esas sustancias tan importantes para cumplir mi función biológica. ¿Y de dónde saca esas sustancias? De los huesos. Entonces, entre más vida acidificante tenga yo, que uno de los principales acidificadores es el estrés, ¿no? El estrés genera una carga de acidificación que mata a las personas. Entonces, se consume el calcio. ¿Y de dónde? ¿Para qué? Para neutralizar esos ácidos. ¿De dónde lo saca? De los dientes. De ahí la caries dental. De ahí que la caries no la podamos combatir tan fácilmente. Porque esta vida estresada nos genera caries. De ahí viene la osteoporosis. De ahí viene. Todas esas sustancias fundamentales para yo cumplir mis funciones vitales, me las consumo controlando la acidosis. Entonces, mientras yo no haga cambios en mi vida, manejo del estrés, una dieta adecuada, ejercicio, téngalo por seguro que no voy a lograr ningún objetivo. Y esto aplica para todas las profesiones de la salud. Muy interesante. Esta parte en odontología me llama mucho la atención, sobre todo pacientes que nos llegan, pacientes diabéticos, pacientes inmunocomprometidos que en muchas clínicas les sienten temor de atenderlos. Me llega con frecuencia pacientes diabéticos que hay que hacerles exodoncias, retirar algunos dientes y en sus EPS no los atienden porque sienten miedo y les dicen que no se pueden atender. Si el profesional, si nosotros entendiéramos que era manejar primero esa limpieza, esa desintoxicación, yo podría como odontólogo realizar mi función normal y atender un paciente
diabético, un paciente con fibromialgia, un paciente con lupus, lo puede atender normalmente. Claro, eso, mira, el mejor ejemplo nos lo dio el doctor Rojas en un programa anterior que nos hablaba de si yo voy a sembrar una mata, una flor, lo primero que tengo que hacer es limpiar la tierra. Y luego que limpio esa tierra tengo que abonarla. Y después de que preparo la tierra y la tengo lista, ahí sí siembro esa semilla para que me dé un árbol, un fruto, una flor linda. Es lo mismo. La naturaleza nos lo está diciendo, eso nos lo explicabas. Oiga, me hace acordar usted que estamos sembrando plátano en la finca. Entonces el mayordomo me pidió cal para alcalinizar el terreno, para preparar el terreno. Entonces que había que aullar y luego la tierra la combinaban con la cal y otros nutrientes y ahí sí, poner el colino. Y es eso. Y yo me pongo a ver con el caso de la odontología, ustedes cuando tienen que hacer implantes, tratamientos de conductos, todo eso, el pronóstico es decir, el resultado terapéutico que ustedes hacen depende de cómo preparé yo el terreno. Y eso es que mire que la vida es de análisis, cosas sencillas. Escuchaba una conferencia del doctor José Fernando García en sus conferencias que hace a través de internet de Educo virtual. educovirtual.com y insiste usted en ese proceso de limpieza y de desintoxicación, pero infortunadamente hemos caído los odontólogos, los médicos, los profesionales de la salud en el error de hacer tratamientos sin preparar el paciente. Claro, es que lastimosamente nosotros creemos que preparar a un paciente es mandarle antibióticos, medicamentos antiinflamatorios, y eso no es preparar el terreno. Eso simplemente es suprimir un signo y un síntoma de que algo no está bien. Pero no, ese no es el tratamiento. El tratamiento es desintoxique, drene, limpie. Yo no puedo trapear si no he barrido. Tengo que tener la persona en muy buenas condiciones para que él se autocure, porque realmente el milagro lo hace el paciente. Entonces vamos a ir a este corte de comerciales, alisten papel y lápiz, porque esta última fracción del programa es para enseñarles a ustedes cómo preparar el paciente, y no únicamente para odontología, ni para medicina, allá en su casa. Si ustedes van preparando su cuerpo, si ustedes van haciendo un proceso de limpieza y desintoxicación, seguramente la enfermedad no llegará tan rápido. Ya regresamos. Hay que algo muy importante es la historia clínica. Porque si uno va por la calle y como saben que somos profesionales de la salud, ¿qué me hago para tal cosa? Mándeme esto. Y yo creo que eso no es así. Pues repáreme el motor en el andén sin herramienta, el mecánico. No, todo en la vida requiere de una preparación. Y por eso yo insisto que este programa no es para reemplazar una consulta médica. Queremos es que ustedes entiendan la importancia de un buen chequeo médico, de una buena historia clínica, de unos buenos paraclínicos, exámenes de laboratorio, y uno poder decir, ahora sí tengo herramientas para armar un rompecabezas y tener un buen resultado. Y así pasa con la salud. ¿Cómo podríamos nosotros saber el estado de intoxicación de la persona y cómo prepararlo, qué hacer para alcalinizar, desintoxicar? Qué buena pregunta y valga aclarar algo. A veces hemos tenido pacientes que llegan al centro de medicina y nos dicen, bueno, pero ¿por qué a todos nos formuló lo mismo? Y es el caso de que lo primero es, si estamos hablando en este programa de acidosis, pues miremos cómo está ese pH de ese organismo. Entonces nosotros usualmente le decimos al paciente, vamos a hacerle una prueba, un pH para ver su grado de acidificación o no. Y todos los pacientes, por ejemplo, salen de nuestra consulta con el proceso de desintoxicación y drenaje. Fundamental para todos, el desintol. Por ejemplo, eso es un aspecto importante. Todos nos dicen, ¿y por qué a todos desintol? Porque es que todos los pacientes, si quieren recuperarse o el que quiera mantener la salud, tiene que desintoxicar, tiene que drenar en el organismo. ¿De qué? De todos esos ácidos que se han metido en las carnes, en los lácteos, en el alcohol, en el tabaco, con las harinas refinadas, con los azúcares, que son ritmos de vida altamente acidificantes y que nos están llevando a la enfermedad. Primer paso, desintoxicar y drenar el paciente. ¿Con qué? Limpiemos el organismo y aprender algo fundamental en lo que insistes mucho, y el doctor Rojas, y es en la alimentación, una alimentación alcalinizante, ¿no? Hay algo que usted me hace llegar a la memoria cuando hable del examen de pH en la sangre, pero hay un examen que vale 12.000 pesos que llama parcial de orina. Le da a uno 15 ítems y uno de ellos dice pH. Es que esa es la base de la vida.
Un cuerpo que esté ácido es un cuerpo inflamado, tóxico. Cualquier bacteria vive, cualquier hongo, cualquier germen lo vuelve a uno nada, porque está ácido. Yo tengo un lago y están ahí los peces. Yo al principio los veía muy bonitos, pero al cabo del tiempo, si el agua no se limpia, no tiene circulación, no tengo un control de alimentación y desechos de los peces, eso vuelve un pantanero, se mueren los peces y se muere el lago. Y, El cuerpo es el lago. y algo que aclarar, no son los antiácidos los que curan la acidosis. Ah, sí. Porque es que la Eso, gente sí. cree que eso es el milagroso, Me ¿no? tomo pues una milanta o un No. omeprazol, no, eso es un gran error. Sí. Es un proceso de desintoxicación. ¿Cómo desintoxicar además? Entonces ya hizo el desintol, ya hizo los procesos alimentarios. ¿Cuáles serían esos alimentos que ayudan a desintoxicar? Lo primero que hay que hacer es abrir las ventanas. Y abrir las ventanas, eso lo hacemos con el desintol. Porque es abrir para que salga todas las toxinas del organismo. Pero ¿qué me gano yo con sacar las toxinas del organismo si no hago cambios de vida? Si sigo desayunando con chicharrón, con chorizo. Miren lo que está pasando ahora con el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, sí. Nos están diciendo, hay una tendencia mayor a hacer cáncer con los embutidos, con las carnes rojas. La vaca no es mala, es como levantamos la vaca. Hoy en día estamos levantando esos animales con hormonas, se les hace programas de antibióticos para que no les dé mastitis, para que no les dé esto. Entonces nosotros estamos consumiendo todo eso. Cuando tomamos leche, ¿qué tomamos? Hormonas, antibióticos. Eso es lo que nos está matando a nosotros. No es la misma leche que se toma ahora que la que se tomaba hace 50 años. Todo eso ha ido cambiando. Antes con una naranjita uno conseguía 1 gramo de vitamina C. Con esas naranjas de hoy en día, con 30 se obtendrá ese gramo. Hemos ido cambiando. Entonces hay que hacer cambios en la vida. ¿Cambios en qué? En la alimentación. Bajarle al consumo de todas estas sustancias acidificantes. Las carnes rojas, los embutidos, las harinas refinadas, los azúcares, el alcohol, el tabaco. Tenemos que empezar a hacer ejercicio, a oxigenar nuestro organismo. Y algo muy importante, control del estrés. Hay que aprender a vivir relajado, calmadamente, porque es el estrés uno de los mayores generadores de acidosis. Pero es que yo fui como paciente odontológico y entonces usted me resulta con esa historia, muchos dirán, y pues yo vine a que me arreglaran una muela y vea con todo lo que salí. Lastimosamente, la odontología hoy se volvió en procesos técnicos instrumentales, no es sino aprenda a manejar esta pinza y haga así, pero hubo un divorcio entre la medicina y la odontología, y el odontólogo que no esté preparado para esos eventos se quedó atrás. Lastimosamente eso está pasando. Yo soy docente universitario y todos los días me quedo aterrado con lo que está pasando con la academia. Maneje esta pinza y este material es bueno para esto y listo, y hágale, y mande este medicamento sin conocimiento de fisiología, de anatomía. Hay facultades de odontología que hoy en día no tienen laboratorios, que no tienen, que no ven bioquímica, que no ven las básicas. O sea, ¿cómo voy a trabajar yo en un paciente si no conozco cómo funciona el organismo? Esto es fundamental. Que sea usted una reflexión porque lo que queremos hacer no es criticar, es reflexionar. Y vuelvo e insisto, no es hacer un tratamiento estético. Cuando yo le toco una pieza dentaria a este paciente, le estoy tocando el cerebro, le estoy tocando una rodilla. El paciente lo tengo que desintoxicar. Es que un acto odontológico es un acto quirúrgico en un cuerpo intoxicado. Y por eso él insiste tanto. Y yo quiero que ustedes visiten esa página www.educovirtual.com. Ahí conocerán todos los programas de educación que maneja el doctor José Fernando García con un grupo de profesionales de la salud. Y quiero dejarles también en Bioden en Cali un teléfono para que ustedes puedan contactar todo ese apoyo médico integral y odontológico para bien de la salud. Y el teléfono es el 379-9891. 379-9891. Además usted tiene un programa de radio. Tenemos un programa en la emisora de la Fundación Carvajal, Clásica 88.5, 88.5 FM, se llama Hablemos de Salud. ¿A qué horas? Los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 9 de la mañana. Doctor José Fernando García, muchas gracias a todos ustedes, 1000 gracias por compartir con nosotros este espacio y los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Felicidades.